Imagine un mundo donde cada desafío es una oportunidad, cada obstáculo una lección y cada momento una chance de vivir con propósito y paz interior. Bienvenidos al viaje de la sabiduría estoica, donde exploraremos las profundidades de una filosofía milenaria que ha transformado vidas durante siglos. Y si te dijera que la clave para una vida plena y significativa ya está a tu alcance, esperando ser descubierta. En este video revelaremos los secretos de los grandes sabios estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, y cómo sus palabras de sabiduría pueden guiarnos para enfrentar las adversidades del mundo moderno con resiliencia y serenidad. ¿Estás preparado para desentrañar el poder de la mente estoica y transformar la manera en que ves el mundo? Quédate con nosotros porque este es el comienzo de un viaje transformador. Prepárate para desafiar tus creencias, cuestionar tus prioridades y descubrir un camino donde la verdadera paz interior y el propósito de la vida van de la mano. Este es el primer paso hacia una vida con más significado y equilibrio. Vamos, juntos en este viaje de autoconocimiento y evolución. ¿Tienes curiosidad? Sigue viendo y descubre cómo aplicar la sabiduría estoica en tu vida diaria para alcanzar la verdadera armonía y propósito. Antes de seguir, cuéntanos, ¿desde dónde nos ves? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Acepta lo que es. Aceptar lo que es puede sonar simple, pero es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo y, al mismo tiempo, uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a luchar contra la realidad, a resistir lo inevitable y a desear que las cosas sean diferentes. Esta resistencia no solo nos roba la paz, sino que nos deja atrapados en un ciclo interminable de frustración y sufrimiento. ¿Te has detenido a pensar cuánta energía gastas en cosas que no puedes cambiar? Quizás en ese trabajo que no salió como esperabas, en una relación que terminó, o incluso en pequeños detalles como el clima o el tráfico. Cada vez que nos resistimos a lo que es, nos alejamos de la paz interior que todos anhelamos. El estoicismo nos ofrece una perspectiva radical. La aceptación no es resignación, sino sabiduría. Marco Aurelio, el filósofo emperador, decía: «Ama la vida tal como es». Esto no significa conformarse, sino abrazar la realidad con la claridad de que hay cosas que están fuera de nuestro control y que luchar contra ellas es inútil. Pero cuidado, aceptar no es fácil. La mente constantemente nos engaña, diciéndonos que podríamos haber hecho algo diferente o que el mundo debería ajustarse a nuestras expectativas. Aquí es donde entra la práctica estoica. Pregúntate, ¿está bajo mi control o no? Si la respuesta es no, entonces la aceptación se convierte en un acto de liberación, no de debilidad. Reflexiona sobre esto. ¿Qué pasaría si pudieras soltar hoy mismo esa preocupación que te pesa? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras aceptar lo que es y redirigir tu energía hacia lo que realmente puedes cambiar? La paz verdadera no viene de controlar todo, sino de aceptar lo que no puedes controlar. Esa es la clave que el estoicismo nos entrega para navegar la vida con serenidad y propósito. Controla solo tu interior. Controlar solo tu interior y dejar ir lo que no puedes cambiar es un principio esencial para alcanzar una vida de serenidad y equilibrio. Este concepto, profundamente enraizado en filosofías como el estoicismo, nos invita a centrarnos en lo que verdaderamente podemos influenciar, nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. Al aprender a soltar aquello que está fuera de nuestro control,
liberamos nuestra mente del estrés innecesario y cultivamos una paz interior duradera. A menudo, las personas gastan una cantidad considerable de energía mental y emocional preocupándose por situaciones externas que no pueden cambiar. Este hábito no solo es agotador, sino que también puede llevar a un sentimiento persistente de impotencia y frustración. Al centrar nuestra atención en controlar solo nuestro interior, redirigimos esa energía hacia lo que realmente importa y donde podemos hacer una diferencia tangible. Para poner en práctica este principio, es fundamental desarrollar una conciencia profunda de nuestros pensamientos y emociones. A través de prácticas como la meditación y la atención plena, podemos observar nuestras reacciones sin dejarnos arrastrar por ellas. Esto nos permite identificar cuándo estamos intentando controlar lo incontrolable y, en su lugar, redirigir nuestra energía hacia nuestro propio desarrollo personal. Imagina enfrentar una situación laboral estresante, como un proyecto con plazos ajustados y expectativas elevadas. En lugar de preocuparte por factores externos, como las decisiones de tus colegas o los cambios imprevistos, enfócate en lo que puedes controlar: tu actitud, tu esfuerzo y tu respuesta a los desafíos. Al adoptar esta perspectiva, no solo mejoras tu desempeño, sino que también reduces el estrés y fomentas un entorno de trabajo más positivo. Además, dejar ir lo que no puedes cambiar no significa ignorar los problemas o ser pasivo frente a las dificultades. Significa aceptar la realidad, tal como es, y tomar decisiones conscientes sobre cómo responder a ella. Esta aceptación no es una señal de debilidad, sino de fortaleza, ya que te permite actuar desde un lugar de claridad y propósito, en lugar de reactividad y desesperación. Al aplicar este principio en tu vida diaria, desarrollas una resiliencia interna que te capacita para afrontar los altibajos con mayor equilibrio. Aprendes a distinguir entre lo que merece tu atención y esfuerzo y lo que es mejor dejar ir. Este enfoque no solo mejora tu bienestar mental y emocional, sino que también te permite vivir de una manera más auténtica y significativa. Controlar solo tu interior y dejar ir lo que no puedes cambiar es un camino hacia una vida más serena y equilibrada. Al adoptar esta perspectiva, liberamos nuestra mente del peso de lo incontrolable y nos abrimos a la posibilidad de vivir con mayor paz y propósito. La virtud es suficiente. Esta afirmación encierra un profundo principio ético que ha resonado a través de los siglos en diversas culturas y filosofías, desde la antigua Grecia hasta el pensamiento moderno. En esencia, sugiere que vivir una vida virtuosa es en sí mismo un propósito suficiente para alcanzar la verdadera satisfacción y bienestar. En el estoicismo, la virtud es el fundamento de una vida buena y significativa. Los estoicos creían que la felicidad y la paz interior derivan no de la riqueza, el poder o el placer, sino de vivir de acuerdo con la virtud. Esta filosofía enfatiza que nuestras acciones y decisiones deben alinearse con principios éticos sólidos, independientemente de las circunstancias externas o las recompensas tangibles. Vivir virtuosamente implica practicar la justicia, la honestidad, la templanza y la sabiduría en todas nuestras acciones. En la práctica diaria, esto significa tomar decisiones que reflejen integridad y rectitud, incluso cuando no es fácil o conveniente. Haz lo correcto siempre, no solo cuando alguien esté observando o cuando haya una recompensa inmediata. Este enfoque hacia la vida promueve una conciencia tranquila y un sentido profundo de dignidad y respeto propio. Consideremos el ejemplo de un profesional enfrentado a la tentación de manipular resultados para obtener un beneficio personal,
o empresarial. La virtud exige mantener la honestidad y transparencia, aun cuando las presiones externas sugieran lo contrario. En última instancia, actuar de manera virtuosa fortalece la confianza y la credibilidad, aspectos fundamentales tanto en el ámbito personal como profesional. Además, la virtud es suficiente porque proporciona una guía interna constante que trasciende las fluctuaciones y desafíos de la vida. En un mundo donde los valores y prioridades pueden ser inestables y a menudo superficiales, mantener un compromiso firme con la virtud ofrece un ancla moral. Esta perspectiva nos permite navegar por la vida con una brújula ética clara, ayudándonos a tomar decisiones coherentes y significativas. Vivir de acuerdo con la virtud también fomenta relaciones más genuinas y respetuosas. Al actuar con integridad y justicia, ganamos la confianza y el respeto de quienes nos rodean, construyendo una base sólida de conexiones humanas auténticas. Estas relaciones, basadas en la virtud, son más duraderas y satisfactorias, contribuyendo a nuestro bienestar general. La virtud es suficiente porque establece un estándar de vida que no depende de factores externos o materiales. Hacer lo correcto siempre nos empodera para vivir con autenticidad, integridad y propósito, guiándonos hacia una existencia plena y significativa. Al adoptar este principio, nos comprometemos a cultivar una vida de virtud, enraizada en la rectitud y el respeto por nosotros mismos y por los demás. ¿Sabías que cada vez que das like a un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo a más personas? Suscríbete para ser parte de esta misión. Encuentra fuerza en la adversidad. Como dijo Séneca, la vida feliz consiste en tener tranquilidad de espíritu. Este filósofo estoico creía firmemente que nuestras dificultades no solo son inevitables, sino también necesarias para el crecimiento personal y la resiliencia. Cuando enfrentamos adversidades, nuestro cerebro entra en un estado de alerta. Las neurociencias nos enseñan que esta respuesta, gobernada por la amígdala y el sistema límbico, es una reacción natural al estrés y al peligro. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de desafío cuando el cerebro también tiene la oportunidad de fortalecerse y adaptarse. Este proceso, conocido como neuroplasticidad, es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a nuevas experiencias, incluidas las adversidades. La adversidad, por lo tanto, puede ser vista como un catalizador para el desarrollo personal. Cada desafío que enfrentamos y superamos fortalece nuestras habilidades de afrontamiento y nos enseña a ser más resilientes. De hecho, estudios han demostrado que las personas que han enfrentado y superado adversidades tienden a desarrollar una mayor fortaleza mental y emocional, lo que les permite manejar futuros desafíos con mayor eficacia. Imagina, por ejemplo, a un estudiante que enfrenta constantes fracasos académicos. Cada examen suspendido, cada trabajo reprobado puede parecer un golpe devastador, pero también representa una oportunidad para aprender y mejorar. La perseverancia. En el estudio y la búsqueda de nuevas estrategias de aprendizaje, no solo conducen a un mejor desempeño académico, sino que también fortalecen la capacidad del estudiante para enfrentar y superar obstáculos en otras áreas de la vida. Además, la adversidad puede promover la creatividad y la innovación. En situaciones de crisis, el cerebro busca soluciones alternativas y nuevas formas de abordar los problemas. Esta capacidad para pensar fuera de la caja es una habilidad crucial que se cultiva mejor en tiempos de dificultad. Un emprendedor, por ejemplo,
puede encontrar en una crisis económica la inspiración para desarrollar un producto o servicio innovador que responda a las nuevas necesidades del mercado. Cada obstáculo que enfrentamos no es solo una barrera que debemos superar, sino una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra mente y espíritu. Como destacó Séneca, la verdadera fuerza se encuentra en la tranquilidad de espíritu, que se cultiva al aceptar y abrazar las adversidades como oportunidades para el desarrollo personal. La ciencia de la neuroplasticidad respalda esta perspectiva, demostrando que nuestro cerebro tiene una capacidad increíble para adaptarse y prosperar frente a los desafíos. Al enfrentar la adversidad con una mentalidad abierta y receptiva, podemos descubrir un reservorio de fuerza interna que nos guiará a través de cualquier tormenta. La razón guía tus pasos. Piensa antes de actuar. Sé sabio. Esta máxima, profundamente enraizada en la filosofía estoica, nos invita a vivir de acuerdo con la razón y la sabiduría. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, nos recuerda en sus Meditaciones: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esta frase subraya la importancia de la mente y la razón en la formación de nuestro destino. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la capacidad de pensar antes de actuar se convierte en una herramienta esencial para la toma de decisiones. La razón, cuando se aplica con sabiduría, nos permite evaluar las situaciones de manera objetiva y tomar acciones que estén alineadas con nuestros valores y principios éticos. Al reflexionar antes de actuar, evitamos decisiones impulsivas que pueden llevar a consecuencias negativas y, en su lugar, elegimos caminos que promuevan el bienestar y la justicia. La neurociencia respalda la importancia de la reflexión y la toma de decisiones basada en la razón. Estudios han demostrado que el cerebro humano, específicamente la corteza prefrontal, juega un papel crucial en la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos. Cuando tomamos tiempo para pensar antes de actuar, activamos esta región del cerebro, permitiendo un procesamiento más profundo y racional de la información. Esta práctica no solo mejora nuestras decisiones, sino que también fortalece nuestras capacidades cognitivas y emocionales a largo plazo. Imagina encontrarte en una situación de conflicto interpersonal, como una discusión con un colega o un ser querido. En lugar de reaccionar de manera inmediata y emocional, tomar un momento para reflexionar sobre la situación te permite considerar diferentes perspectivas y posibles consecuencias de tus acciones. Al hacerlo, puedes elegir una respuesta que no solo resuelva el conflicto, sino que también fortalezca la relación y fomente un entorno de respeto y comprensión mutua. Además, pensar antes de actuar y dejar que la razón guíe tus pasos no significa eliminar las emociones de la ecuación. Las emociones son una parte integral de la experiencia humana, pero es crucial equilibrarlas con la razón para tomar decisiones informadas y sabias. Esta integración de emoción y razón nos permite actuar con empatía y compasión, mientras mantenemos un enfoque claro y racional en nuestros objetivos. Vivir de acuerdo con la razón también implica un compromiso constante con el aprendizaje y el crecimiento personal. La sabiduría no es un estado que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo de reflexión, aprendizaje y adaptación. Al cultivar un hábito de pensamiento crítico y reflexivo, nos equipamos mejor para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y eficacia. La razón guía tus pasos. Piensa antes de actuar. Sé sabio. Este principio, respaldado tanto por la sabiduría estoica como por la ciencia moderna, nos invita a vivir de manera consciente y reflexiva.
Al permitir que la razón y la sabiduría guíen nuestras acciones, no solo tomamos mejores decisiones, sino que también cultivamos una vida de integridad, propósito y bienestar. Marco Aurelio nos recuerda que nuestros pensamientos moldean nuestra vida. Al nutrir una mente sabia y reflexiva, creamos un camino hacia una existencia plena y significativa. El tiempo es precioso. El tiempo es una de nuestras posesiones más valiosas, una moneda irreemplazable que, una vez gastada, nunca se recupera. Vivir plenamente significa reconocer la importancia de cada momento y decidir conscientemente en qué invertimos nuestro tiempo. No lo desperdicies en lo trivial, pues cada instante cuenta y merece ser aprovechado al máximo. Reflexionar sobre la fugacidad del tiempo nos invita a ser más deliberados y presentes en nuestras decisiones diarias. La vida moderna está repleta de distracciones y actividades superficiales que, aunque puedan parecer inofensivas, pueden consumir una cantidad considerable de nuestro tiempo y energía. Las redes sociales, las interminables series de televisión y otros pasatiempos efímeros pueden fácilmente desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Tomemos el consejo de Marco Aurelio, quien en sus meditaciones nos insta a enfocarnos en lo esencial. Piensa en cuántos momentos preciosos desperdicias en tonterías, cuánto de tu tiempo se va en cosas innecesarias. Este recordatorio nos anima a evaluar nuestras prioridades y a considerar si nuestras acciones diarias están alineadas con nuestros valores y objetivos a largo plazo. La neurociencia también apoya la importancia de la atención consciente. El concepto de neuroplasticidad nos enseña que nuestro cerebro se adapta y cambia en respuesta a nuestras experiencias y hábitos. Al dedicar tiempo a actividades significativas y enriquecedoras, fomentamos conexiones neuronales que nos permiten desarrollarnos y crecer. En contraste, cuando gastamos tiempo en actividades triviales, perdemos oportunidades para fortalecer nuestras capacidades cognitivas y emocionales. Imagínate dedicar tiempo cada día a aprender algo nuevo, a practicar un hobby apasionante o a conectar profundamente con tus seres queridos. Estas actividades no solo enriquecen nuestra vida, sino que también nos proporcionan un sentido de propósito y satisfacción. Cada momento invertido en algo valioso contribuye a nuestro bienestar general y nos acerca a nuestras metas personales. Además, valorar el tiempo implica también la capacidad de decir no a lo que no contribuye a nuestro crecimiento. Establecer límites claros y ser selectivos con nuestras responsabilidades y compromisos nos permite centrarnos en lo que verdaderamente importa. Al hacerlo, podemos dedicar más energía a nuestras pasiones, relaciones significativas y desarrollo personal. El tiempo es precioso. No lo desperdicies en lo trivial. Al adoptar esta perspectiva, nos comprometemos a vivir de manera más consciente y deliberada, priorizando actividades que realmente enriquecen nuestra vida. Siguiendo el consejo de Marco Aurelio y apoyándonos en la comprensión de la neurociencia, podemos maximizar el valor de cada momento y construir una existencia llena de propósito y satisfacción. Cada instante es una oportunidad para crecer, aprender y vivir plenamente. Aprovechémoslo al máximo. Domina tus emociones. Este principio, esencial en la filosofía estoica, nos invita a cultivar una relación sana y equilibrada con nuestras emociones. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, nos recuerda: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Esta frase subraya que nuestras emociones son el resultado de nuestras interpretaciones y juicios sobre los eventos, más que de los eventos mismos.
En el corazón de esta enseñanza está la comprensión de que tenemos el poder de influir en nuestras respuestas emocionales a través del control de nuestros pensamientos. Las emociones, aunque naturales y humanas, no deben ser las dueñas de nuestras acciones y decisiones. En cambio, debemos aprender a observarlas, comprenderlas y gestionarlas de manera consciente. La neurociencia nos ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo nuestras emociones y pensamientos están interconectados. El sistema límbico, que incluye la amígdala, es responsable de nuestras respuestas emocionales rápidas e instintivas. Sin embargo, la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento racional y la toma de decisiones, puede moderar estas respuestas emocionales. Al practicar técnicas como la meditación y la atención plena, podemos fortalecer nuestra corteza prefrontal y mejorar nuestra capacidad para regular nuestras emociones. Imagina una situación en la que alguien te hace un comentario hiriente. La reacción emocional inmediata podría ser de ira o tristeza. Sin embargo, al aplicar la enseñanza de Epicteto, puedes pausar y reflexionar sobre el comentario, separando el evento en sí de tu interpretación emocional. Este espacio de reflexión te permite elegir una respuesta más equilibrada y constructiva, en lugar de reaccionar impulsivamente. Además, dominar tus emociones no significa reprimirlas o ignorarlas. Reconocer y aceptar nuestras emociones es el primer paso para gestionarlas eficazmente. Al hacerlo, nos permitimos sentir y procesar nuestras emociones de manera saludable, sin permitir que tomen el control de nuestras acciones. Esta práctica fomenta una mayor resiliencia emocional y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos con calma y claridad. Epicteto también nos enseña que nuestras emociones pueden ser guías valiosas si aprendemos a interpretarlas correctamente. Las emociones pueden señalarnos áreas de nuestra vida que requieren atención o cambio. Por ejemplo, el miedo puede indicar un riesgo real que necesitamos abordar, mientras que la alegría puede señalarnos lo que nos trae verdadera satisfacción y propósito. Domina tus emociones. No dejes que ellas te dominen. Esta sabiduría, respaldada por los estoicos y la neurociencia, nos invita a vivir de manera consciente y equilibrada. Al aprender a regular nuestras respuestas emocionales y reflexionar sobre nuestras interpretaciones, podemos tomar decisiones más sabias y vivir con mayor serenidad y propósito. Siguiendo la enseñanza de Epicteto, podemos encontrar la fortaleza interna para enfrentar cualquier desafío con claridad y resiliencia. Vive según tus valores. Vivir según tus valores es un principio fundamental que guía nuestras decisiones y acciones hacia una vida de autenticidad y significado. El honor y la virtud son innegociables, y mantenernos fieles a ellos, incluso ante la adversidad, nos permite construir una existencia basada en la integridad y el respeto por nosotros mismos y los demás. La filosofía estoica, al igual que muchas otras corrientes de pensamiento, sostiene que una vida virtuosa es la clave para alcanzar la verdadera felicidad y paz interior. Según los estoicos, la virtud es el bien supremo, y vivir de acuerdo con ella nos proporciona una guía clara para nuestras acciones y decisiones. Cuando actuamos en armonía con nuestros valores, experimentamos una coherencia interna que se traduce en bienestar y satisfacción personal. El concepto de honor está profundamente ligado a la idea de vivir según nuestros valores. El honor no se trata de reconocimiento externo, sino de mantener una conducta que refleje nuestros principios más arraigados. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos dice: lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja.
Esta frase subraya la importancia de actuar de manera que beneficie tanto a nosotros como a la comunidad en general, alineando nuestras acciones con un sentido de propósito y justicia. La virtud, por otro lado, se refiere a cualidades como la honestidad, la justicia, la templanza y la sabiduría. Practicar estas virtudes diariamente nos ayuda a tomar decisiones que no solo son beneficiosas para nosotros, sino que también contribuyen al bienestar de quienes nos rodean. Vivir de manera virtuosa requiere un compromiso constante con la autorreflexión y el crecimiento personal. Las ciencias del comportamiento nos muestran que vivir de acuerdo con nuestros valores tiene un impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestros principios, experimentamos una mayor satisfacción y un sentido de propósito. En contraste, cuando actuamos en contradicción con nuestros valores, podemos sentir una disonancia interna que conduce a estrés y malestar emocional. Imagínate enfrentarte a una situación en la que tienes la oportunidad de actuar de manera deshonesta para obtener una ganancia personal. Elegir mantener tu integridad y actuar con honestidad, aunque pueda ser más difícil, fortalece tu carácter y te proporciona un sentido profundo de satisfacción y autorrespeto. Este tipo de decisiones, basadas en el honor y la virtud, construyen una vida de autenticidad y coherencia. Además, vivir según tus valores y considerar el honor y la virtud como innegociables te convierte en un modelo a seguir para otros. Al demostrar que es posible mantener la integridad y actuar con rectitud, inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo, creando un impacto positivo en tu comunidad. Vive según tus valores. El honor y la virtud son innegociables. Este enfoque nos invita a reflexionar constantemente sobre nuestras acciones y decisiones, asegurándonos de que estén alineadas con nuestros principios más profundos. Al hacerlo, cultivamos una vida de integridad, propósito y bienestar, y nos convertimos en faros de inspiración para quienes nos rodean. La sabiduría de los estoicos, como la de Marco Aurelio, nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores, construyendo así una existencia plena y significativa. Agradece lo que tienes. Esta enseñanza nos invita a cultivar una actitud de gratitud y a reconocer el valor de lo que ya poseemos. En un mundo que constantemente nos incita a buscar más y a desear lo que no tenemos, encontrar satisfacción y contentamiento en lo que ya está presente en nuestras vidas es un acto de verdadera sabiduría y lujo. La filosofía estoica y otras corrientes de pensamiento nos enseñan que el verdadero bienestar no proviene de la acumulación de riquezas materiales, sino de una mente y un corazón en paz. Epicteto nos recuerda que la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocos deseos. Esta perspectiva nos anima a enfocarnos en lo que realmente importa y a valorar las pequeñas cosas que a menudo damos por sentadas. El contentamiento, entendido como la satisfacción con lo que se tiene, es una fuente de felicidad duradera. Cuando apreciamos lo que tenemos, desarrollamos una sensación de plenitud y serenidad que no puede ser afectada por las circunstancias externas. Esta actitud de gratitud transforma nuestra manera de ver el mundo y nos permite experimentar la vida con una mayor profundidad y significado. La psicología positiva también apoya la idea de que practicar la gratitud tiene numerosos beneficios para nuestra salud mental y emocional. Estudios han demostrado que las personas que regularmente expresan gratitud experimentan niveles más altos de bienestar, tienen relaciones más fuertes y son más resistentes al estrés y la adversidad. La gratitud nos ayuda a centrarnos en los aspectos positivos de nuestra vida, reduciendo la tendencia a compararnos con los demás
y a sentirnos insatisfechos. Imagínate comenzar cada día reflexionando sobre 3 cosas por las que te sientes agradecido. Este simple ejercicio puede cambiar tu perspectiva y ayudarte a ver la abundancia que ya existe en tu vida. Puede ser algo tan pequeño como el sol brillando, una conversación significativa con un amigo o la oportunidad de aprender algo nuevo. Este hábito de gratitud te conecta con el presente y te permite experimentar una alegría genuina y duradera. Además, el contentamiento no significa conformismo o falta de ambición. Podemos seguir persiguiendo nuestras metas y sueños, pero hacerlo desde un lugar de apreciación y gratitud por lo que ya tenemos. Este equilibrio nos permite avanzar con una sensación de satisfacción, evitando la trampa del deseo insaciable que nos deja siempre queriendo más. Agradece lo que tienes. El contentamiento es el verdadero lujo. Adoptar esta actitud nos libera de la constante búsqueda de más y nos permite vivir con una mayor paz y felicidad. La sabiduría de los estoicos y la psicología moderna nos enseñan que la gratitud es una práctica poderosa que enriquece nuestra vida y nos ayuda a encontrar un verdadero lujo en lo simple y cotidiano. Al valorar lo que ya tenemos, descubrimos una fuente inagotable de bienestar y satisfacción. Si crees que cada enseñanza aquí puede ser un paso hacia tu mejor versión, no olvides darle like y compartir con aquellas que merece este cambio. Sencillez en todo momento. La sencillez en todo momento es una puerta abierta hacia la verdadera felicidad. En un mundo cada vez más complicado y acelerado, el valor de la simplicidad se vuelve más evidente. Como bien dijo Séneca, la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa sobre el futuro. Este pensamiento nos invita a apreciar y valorar las cosas simples de la vida, encontrando en ellas una fuente inagotable de alegría y satisfacción. La felicidad está en lo simple, una afirmación que resuena con la esencia de la filosofía estoica y la sabiduría de Séneca. La sencillez nos permite enfocar nuestra atención en lo que realmente importa, liberándonos de las distracciones y complicaciones innecesarias que a menudo nublan nuestra mente y corazón. Al simplificar nuestra vida, creamos espacio para experimentar la plenitud y la serenidad que surgen de las cosas más pequeñas y significativas. La búsqueda de la sencillez no implica renunciar a nuestras ambiciones o metas, sino adoptar un enfoque más consciente y minimalista en nuestra forma de vivir. Al eliminar el exceso y centrarnos en lo esencial, podemos disfrutar de una vida más equilibrada y auténtica. Este principio se refleja en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras posesiones materiales. Imagina un día dedicado a actividades simples pero llenas de significado, una caminata por la naturaleza, una conversación sincera con un amigo o el disfrute de un buen libro. Estas experiencias, aunque aparentemente modestas, tienen el poder de llenarnos de una profunda satisfacción y contentamiento. En contraste, la acumulación de bienes materiales y la búsqueda constante de más pueden llevarnos a una sensación de vacío y agotamiento. Séneca también nos enseña que la simplicidad en nuestras emociones y pensamientos es clave para alcanzar la felicidad. Al adoptar una actitud de desapego y aceptación, podemos liberarnos de la carga de las preocupaciones y ansiedades innecesarias. Esto nos permite vivir el presente con mayor claridad y apreciación, encontrando en cada momento una oportunidad para disfrutar y aprender. La neurociencia apoya la idea de que la simplicidad y la atención plena contribuyen a nuestro bienestar. Estudios han demostrado que la práctica de la atención plena y la reducción del estrés
están asociadas con una mayor felicidad y satisfacción en la vida. Al simplificar nuestras actividades diarias y enfocarnos en el presente, podemos mejorar nuestra salud mental y emocional, creando una vida más rica y significativa. La sencillez en todo momento es una vía hacia la verdadera felicidad. La sabiduría de Séneca nos recuerda que al simplificar nuestra vida y enfocarnos en lo esencial, podemos experimentar una profunda alegría y contentamiento. Al valorar y apreciar lo simple, encontramos una fuente constante de felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra propia perspectiva y actitud hacia la vida. La verdadera felicidad está en lo simple, y al abrazar la sencillez nos abrimos a una vida de paz, equilibrio y plenitud. El momento presente importa. Esta máxima nos invita a centrarnos en el presente, a vivir plenamente cada instante y a encontrar la verdadera esencia de la vida en el aquí y ahora. En un mundo donde las preocupaciones sobre el pasado y las ansiedades sobre el futuro pueden dominar nuestros pensamientos, aprender a valorar y vivir en el presente es una habilidad crucial para nuestro bienestar y felicidad. La filosofía estoica y otras tradiciones sabias nos enseñan que el momento presente es el único tiempo que realmente poseemos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona: pasa cada día como si fuera tu último, y con la serenidad de quien ha aceptado el ciclo de la vida. Esta idea subraya la importancia de vivir con una conciencia plena del presente, sin dejarnos atrapar por las sombras del pasado o las incertidumbres del futuro. Practicar la atención plena, mindfulness, es una manera efectiva de anclarnos en el presente. Esta práctica consiste en observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas sin juzgarlos, permitiéndonos experimentar cada momento tal como es. La atención plena nos ayuda a romper el ciclo de preocupaciones y rumiaciones, conectándonos con la realidad de cada instante. La neurociencia apoya esta práctica, mostrando que la atención plena puede cambiar la estructura y función de nuestro cerebro. La práctica regular de la atención plena fortalece la corteza prefrontal, la parte del cerebro asociada con la toma de decisiones y el control de impulsos, y reduce la actividad de la amígdala, que está relacionada con el estrés y la ansiedad. Estos cambios nos permiten responder de manera más calmada y equilibrada a las situaciones de la vida. Imagina estar disfrutando de una cena con amigos. En lugar de preocuparte por lo que sucedió en el trabajo ese día o de planificar tu agenda para la próxima semana, te concentras en la conversación, en los sabores y en la compañía. Al hacerlo, no solo disfrutas más del momento, sino que también fortaleces tus relaciones y creas recuerdos significativos. Además, vivir en el presente nos permite actuar de manera más eficaz y creativa. Al liberar nuestra mente de distracciones innecesarias, podemos enfocarnos en las tareas a mano con mayor claridad y precisión. Esto no solo mejora nuestro desempeño, sino que también nos permite encontrar soluciones innovadoras a los problemas. El momento presente importa porque es el único tiempo en el que podemos vivir realmente. Aprender a valorar y vivir en él, aquí y ahora, nos permite experimentar la vida en su totalidad, con todas sus alegrías y desafíos. Al centrarnos en el presente, encontramos una fuente constante de serenidad y satisfacción que no depende de las circunstancias externas. Aquí y ahora es lo único real. Al adoptar esta perspectiva, cultivamos una vida de presencia y atención plena, disfrutando de cada momento y encontrando la felicidad en lo simple y cotidiano. La sabiduría de los estoicos y los hallazgos de la neurociencia nos recuerdan que vivir en el presente es una vía hacia una existencia plena
y significativa. Aprovechemos cada instante, pues el momento presente es el verdadero regalo de la vida. El coraje define al sabio. El coraje define al sabio. Actúa con valor, incluso en el miedo. Este principio encarna una de las virtudes más elevadas y esenciales en la filosofía estoica y en muchas otras tradiciones de sabiduría. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y avanzar con determinación y principios. Es en los momentos de incertidumbre y desafío donde se revela la verdadera naturaleza de nuestra valentía. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos ofrece una reflexión profunda sobre el coraje y la sabiduría. La mente se adapta y convierte en su propósito el obstáculo a nuestro actuar. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase subraya la idea de que cada obstáculo y miedo que enfrentamos puede ser transformado en una oportunidad para crecer y fortalecernos. La mente sabia no solo afronta el miedo, sino que lo utiliza como una herramienta para la autotransformación. El coraje es fundamental porque nos permite actuar en consonancia con nuestros valores, incluso cuando enfrentamos adversidades. Nos da la fuerza para tomar decisiones difíciles, defender lo correcto y perseverar en la búsqueda de nuestros objetivos, a pesar de las circunstancias adversas. Vivir con coraje significa ser fieles a nosotros mismos y a nuestros principios, sin dejarnos intimidar por el miedo o la incertidumbre. La neurociencia nos ofrece una comprensión adicional de cómo el coraje funciona en nuestro cerebro. El miedo activa la amígdala, una parte del cerebro que responde a las amenazas percibidas. Sin embargo, el coraje implica la activación de la corteza prefrontal, que regula nuestras respuestas emocionales y nos permite evaluar situaciones de manera racional. Practicar el coraje fortalece estas conexiones neuronales, mejorando nuestra capacidad para enfrentar y superar el miedo. Imagina enfrentarte a una situación en la que debes defender tus valores ante una oposición significativa. Sentir miedo es natural, pero el coraje te impulsa a actuar de todos modos, guiado por tus principios. Este acto de valentía no solo refuerza tu integridad, sino que también inspira a otros a actuar con valor y rectitud. El impacto del coraje va más allá del individuo, creando un entorno de justicia y moralidad. El coraje también es esencial en el proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. Enfrentar nuestros miedos internos, aceptar nuestras vulnerabilidades y trabajar en nuestras debilidades requiere un coraje inmenso. Esta valentía nos permite aprender de nuestros errores, adaptarnos y evolucionar continuamente hacia versiones más sabias y fuertes de nosotros mismos. El coraje define al sabio. Actúa con valor, incluso en el miedo. Este principio nos enseña que la valentía es una virtud esencial para vivir de acuerdo con nuestros valores y enfrentar los desafíos de la vida. La sabiduría de Marco Aurelio y la neurociencia moderna nos recuerdan que el coraje no solo nos permite superar el miedo, sino que también nos guía en el camino del crecimiento y la transformación personal. Al abrazar el coraje, podemos enfrentar cualquier adversidad con una mente clara y un espíritu fuerte, avanzando con determinación y sabiduría. El coraje define al sabio. Este principio encarna una de las virtudes más elevadas y esenciales en la filosofía estoica y en muchas otras tradiciones de sabiduría. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y avanzar con determinación y principios. Es en los momentos de incertidumbre y desafío donde se revela la verdadera naturaleza de nuestra valentía. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos ofrece una reflexión profunda sobre el coraje y la sabiduría.
La mente se adapta y convierte en su propósito el obstáculo a nuestro actuar. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase subraya la idea de que cada obstáculo y miedo que enfrentamos puede ser transformado en una oportunidad para crecer y fortalecernos. La mente sabia no solo afronta el miedo, sino que lo utiliza como una herramienta para la autotransformación. El coraje es fundamental porque nos permite actuar en consonancia con nuestros valores, incluso cuando enfrentamos adversidades. Nos da la fuerza para tomar decisiones difíciles, defender lo correcto y perseverar en la búsqueda de nuestros objetivos, a pesar de las circunstancias adversas. Vivir con coraje significa ser fieles a nosotros mismos y a nuestros principios, sin dejarnos intimidar por el miedo o la incertidumbre. La neurociencia nos ofrece una comprensión adicional de cómo el coraje funciona en nuestro cerebro. El miedo activa la amígdala, una parte del cerebro que responde a las amenazas percibidas. Sin embargo, el coraje implica la activación de la corteza prefrontal, que regula nuestras respuestas emocionales y nos permite evaluar situaciones de manera racional. Practicar el coraje fortalece estas conexiones neuronales, mejorando nuestra capacidad para enfrentar y superar el miedo. Imagina enfrentarte a una situación en la que debes defender tus valores ante una oposición significativa. Sentir miedo es natural, pero el coraje te impulsa a actuar de todos modos, guiado por tus principios. Este acto de valentía no solo refuerza tu integridad, sino que también inspira a otros a actuar con valor y rectitud. El impacto del coraje va más allá del individuo, creando un entorno de justicia y moralidad. El coraje también es esencial en el proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. Enfrentar nuestros miedos internos, aceptar nuestras vulnerabilidades y trabajar en nuestras debilidades requiere un coraje inmenso. Esta valentía nos permite aprender de nuestros errores, adaptarnos y evolucionar continuamente hacia versiones más sabias y fuertes de nosotros mismos. El coraje define al sabio, actúa con valor, incluso en el miedo. Este principio nos enseña que la valentía es una virtud esencial para vivir de acuerdo con nuestros valores y enfrentar los desafíos de la vida. La sabiduría de Marco Aurelio y la neurociencia moderna nos recuerdan que el coraje no solo nos permite superar el miedo, sino que también nos guía en el camino del crecimiento y la transformación personal. Al abrazar el coraje, podemos enfrentar cualquier adversidad con una mente clara y un espíritu fuerte, avanzando con determinación y sabiduría. La muerte nos da perspectiva. Esta reflexión sobre la finitud de la vida puede parecer sombría a primera vista, pero en realidad tiene el poder de iluminar y enriquecer nuestra existencia diaria. Entender la inevitabilidad de la muerte nos invita a valorar cada momento y a vivir con mayor autenticidad y propósito. ¿Qué significa realmente que todo es finito? La impermanencia de la vida nos recuerda que nuestros días están contados y que por lo tanto debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Este conocimiento puede ayudarnos a priorizar lo que realmente importa, dejando de lado las preocupaciones triviales y las distracciones innecesarias. ¿No es inspirador pensar que cada día puede ser vivido como un regalo único y precioso? ¿Por qué pensar en la muerte nos da perspectiva? La filosofía estoica, especialmente a través de las enseñanzas de Marco Aurelio y Séneca, nos anima a reflexionar sobre la muerte no como algo a temer, sino como una herramienta para vivir mejor. Marco Aurelio nos recuerda en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vives, mientras te es posible, sé bueno. Esta perspectiva nos motiva a actuar con integridad y a aprovechar al máximo cada momento,
¿Cómo puede la conciencia de la muerte mejorar nuestras relaciones? Saber que nuestro tiempo y el de nuestros seres queridos es limitado nos impulsa a nutrir y valorar nuestras conexiones. En lugar de posponer conversaciones significativas o gestos de amor, podemos elegir expresar nuestros sentimientos y fortalecer nuestros lazos ahora. ¿Quién no ha sentido la urgencia de decir te quiero o gracias al darse cuenta de la fragilidad de la vida? ¿Qué papel juega la gratitud en esta reflexión? La gratitud es una respuesta natural a la comprensión de la finitud de la vida. Cuando reconocemos que cada experiencia, cada amistad y cada logro es temporal, nos sentimos más agradecidos por ellos. Esta actitud de gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a disfrutar de la belleza de la vida, incluso en medio de los desafíos. ¿Cómo podemos aplicar esta perspectiva en nuestra vida diaria? Practicar la meditación sobre la muerte, una técnica recomendada por los estoicos, puede ayudarnos a mantener esta conciencia presente. Dedicar unos minutos al día para reflexionar sobre la impermanencia nos permite vivir con mayor intención y presencia. Además, establecer metas y prioridades que reflejen nuestros valores más profundos nos ayuda a vivir una vida más significativa. La muerte nos da perspectiva. Recuerda que todo es finito. Al aceptar la impermanencia de la vida, encontramos una fuente de sabiduría y motivación para vivir de manera más auténtica, apreciando cada momento y priorizando lo que realmente importa. Este recordatorio de la finitud puede ser una guía poderosa para una vida plena y rica en propósito. ¿Cómo elegirás aprovechar el día de hoy sabiendo que cada momento es único e irrepetible? El perdón es liberación. Este principio se encierra una profunda sabiduría que nos invita a soltar las cargas del pasado y a abrirnos a una vida de mayor paz y bienestar. El acto de perdonar no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y sabiduría, ya que nos permite liberarnos del rencor y las emociones negativas que nos atan y nos impiden avanzar. El perdón nos libera de la pesada carga del rencor y la amargura. Cuando nos aferramos a los resentimientos, permitimos que las heridas del pasado continúen afectando nuestro presente y futuro. Perdonar no significa olvidar o justificar acciones dañinas, sino dejar de permitir que esas acciones controlen nuestras emociones y comportamientos. Al hacerlo, recuperamos nuestro poder y nuestra paz interior. La ciencia moderna, incluyendo estudios en psicología y neurociencia, ha demostrado que el rencor y la ira crónica pueden tener efectos perjudiciales en nuestra salud mental y física. Estas emociones negativas pueden aumentar el estrés, elevar la presión arterial y debilitar nuestro sistema inmunológico. En cambio, el perdón ha sido asociado con una mejor salud mental, menores niveles de ansiedad y depresión y una mayor sensación de bienestar. El perdón es esencial para la construcción y el mantenimiento de relaciones saludables y significativas. Todos cometemos errores y la capacidad de perdonar y ser perdonados es crucial para fortalecer nuestros vínculos con los demás. Al liberarnos del rencor, podemos acercarnos a los demás con un corazón abierto y una actitud de empatía y comprensión. ¿No es más enriquecedor cultivar relaciones basadas en la compasión y el entendimiento mutuo? El perdón requiere un compromiso consciente y continuo. Tómate un tiempo para reflexionar sobre las heridas y el rencor que llevas contigo. Reconocer y aceptar tus sentimientos es el primer paso hacia la liberación. Trata de ver la situación desde la perspectiva de la otra persona. ¿Cuáles podrían haber sido sus motivaciones o circunstancias? La empatía no justifica el daño, pero puede ayudarte a comprender mejor y a liberar el rencor. El perdón
nos libera del dolor y la amargura, permitiéndonos vivir con mayor paz y libertad. Este acto de soltar el resentimiento no solo mejora nuestra salud y bienestar, sino que también enriquece nuestras relaciones y nos permite vivir con mayor alegría y tranquilidad. Al abrazar el perdón, nos abrimos a una vida de mayor equilibrio y armonía, guiados por la sabiduría de soltar lo que ya no nos sirve. Libera tu corazón y vive mejor. La sabiduría es la meta. Este principio refleja una búsqueda constante y dinámica de conocimiento y automejora, un deseo profundo de entender el mundo y a nosotros mismos de una manera más completa y significativa. La sabiduría no es un estado final que se alcanza, sino un camino continuo de aprendizaje y crecimiento. El deseo de sabiduría nos impulsa a cuestionar, a explorar y a reflexionar sobre nuestras experiencias y las de los demás. La sabiduría se construye sobre la base del conocimiento, pero va más allá de la mera acumulación de datos. Implica la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera juiciosa y ética, tomando decisiones que reflejen nuestros valores y principios. Aristóteles, el gran filósofo griego, afirmó que la educación de la mente sin la educación del corazón no es educación en absoluto. Esta frase destaca la importancia de un desarrollo integral que abarque tanto el intelecto como las emociones. En la era actual, donde el acceso a la información es prácticamente ilimitado, la verdadera sabiduría radica en saber discernir, en aprender a diferenciar entre lo que es útil y lo que no lo es. Es crucial desarrollar un pensamiento crítico y una mente abierta que nos permita evaluar diferentes perspectivas y construir una comprensión más holística del mundo. ¿Cómo podemos cultivar la sabiduría en nuestra vida diaria? Una forma es adoptando una actitud de estudiante eterno. Esto significa estar siempre dispuesto a aprender, a admitir nuestros errores y a buscar nuevas experiencias y conocimientos. La lectura, la reflexión y el diálogo con personas de diferentes backgrounds y perspectivas enriquecen nuestra visión y nos acercan a la sabiduría. Además, es importante practicar la autorreflexión regular. Tomarse el tiempo para evaluar nuestras acciones, decisiones y pensamientos nos ayuda a aprender de nuestras experiencias y a mejorar continuamente. La sabiduría también se cultiva a través de la acción. Cada desafío y obstáculo que enfrentamos es una oportunidad para aplicar nuestros conocimientos y aprender algo nuevo. El filósofo estoico Séneca nos recuerda: mientras enseñamos, aprendemos. Este enfoque destaca el valor de compartir el conocimiento con los demás como una forma de reforzar y profundizar nuestra propia comprensión. Enseñar y mentorizar a otros no solo ayuda a los demás, sino que también enriquece nuestra propia sabiduría. La sabiduría es la meta. Busca siempre aprender y mejorar. Este deseo de crecimiento y comprensión nos guía hacia una vida de significado y propósito. Al dedicarnos a la búsqueda constante de sabiduría, no solo mejoramos nosotros mismos, sino que también contribuimos a un mundo más informado y compasivo. Vivir con el propósito de aprender y mejorar nos permite enfrentar la vida con una mente abierta y un espíritu resiliente, siempre listo para crecer y evolucionar. Si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti está despertando. Comenta abajo: llegué hasta aquí. Como hemos explorado a lo largo de este viaje, la sabiduría estoica nos ofrece un camino claro para vivir con propósito y encontrar la paz interior. Los principios de aceptación, control interno, virtud y el valor en la adversidad nos invitan a transformar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Hemos aprendido que la vida plena no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la fortaleza y la serenidad que cultivamos dentro de nosotros.
Al adoptar estas enseñanzas, podemos enfrentar los desafíos de la vida con una mente calmada y un espíritu resiliente. Recordemos siempre que cada obstáculo es una oportunidad para crecer, que nuestras emociones no deben dominarnos y que la verdadera felicidad se encuentra en la simplicidad y en el presente. Espero que este video haya sido una guía inspiradora para todos ustedes. Que las palabras de los grandes estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio sigan iluminando su camino y les ayuden a encontrar un sentido más profundo y equilibrado en sus vidas. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la sabiduría estoica. Si encontraste valor en este video, no olvides darle un like y compartirlo con aquellos que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que nutra tu mente y espíritu. Hasta la próxima.